Hola gente, bienvenidos a este video donde vamos a hablar de Azure iSearch y cómo optimizar la búsqueda para tus aplicaciones RAC. Si están interesados o han desarrollado aplicaciones con inteligencia artificial, con modelos de LLM y han utilizado este patrón RAC donde justamente utilizamos técnicas y herramientas para buscar información y luego utilizar esa información en las peticiones o en los prompts que enviamos a los modelos de inteligencia artificial, seguramente habrán escuchado de este servicio o han utilizado este servicio de Azure iSearch, que es un servicio que me permite indexar información utilizando vectores para luego poder realizar búsquedas sobre esa información. Y como hacemos un proceso de indexación en Azure iSearch, normalmente tomamos documentos desde un origen, ¿verdad? Extraemos la información de esos documentos utilizando algún servicio, dividimos esa información en documentos más pequeños, en partes más pequeñas, luego generamos vectores sobre esos documentos más pequeños para luego indexar esos documentos en iSearch, ¿sí? Este es el proceso que normalmente vemos en la mayoría de plantillas de aplicaciones RAC o en documentación o en tutoriales o en códigos de ejemplo de esta arquitectura. Pero si queremos desarrollar aplicaciones para producción, aplicaciones ya de la vida real, necesitamos entender y sobre todo optimizar este proceso de generación de vectores para poder indexar y realizar búsquedas de forma correcta utilizando Azure iSearch. Y eso es lo que vamos a ver en este video. Comenzando por entender qué es la vectorización o vector embeddings, como se conoce en inglés. Sí, básicamente el vector embedding no es más que una representación numérica de un objeto. Puede ser un texto, puede ser una imagen. La idea es capturar las características semánticas de ese texto para transformarlo a un vector numérico. Sí, como este ejemplo de aquí, donde yo puedo tomar la palabra perro y eso lo puedo transformar a un vector numérico, ¿sí? Que puede tener una forma similar a este de acá. Y luego puedo tomar una palabra similar como la palabra animal, por ejemplo, y obtener un vector también que pueda tener esta forma de aquí. La idea es que estos vectores capturan justamente las características semánticas de las palabras y eso es lo que permite a servicios como Azure iSearch poder realizar búsquedas y encontrar resultados relevantes pese a que las palabras no coincidan exactamente. Damos un ejemplo de cómo generar vector embeddings utilizando un modelo de OpenAI. OpenAI antes tenía solo un modelo para generar vectores, que era este de acá, el Text Embedding ADA, ¿sí? Pero ahora OpenAI tiene ya dos modelos nuevos mejorados para generar vectores, que son los modelos de Text Embedding 3 Small y Large, ¿sí? Vamos a utilizar uno de estos modelos en un ejemplo para ver cómo es la generación de vectores y qué características tienen. Voy a utilizar un notebook que tengo por acá y voy a hacer una generación de vectores utilizando el modelo Text Embedding 3 Small. Voy a utilizar GitHub Models porque es sumamente fácil utilizarlo, es gratuito para este tipo de escenarios. Y voy a generar un vector embedding para este contenido de acá, este texto de acá, que simula ser un resumen de la hoja de vida de un empleado, ¿sí? Un empleado llamado Lionel Messi, ¿sí? Este texto de aquí, este resumen de la hoja de vida de este empleado, lo voy a transformar a un vector embedding con este ejemplo de acá, ¿sí? Como ven, aquí generé un embedding para ese texto, es decir, transformé todo ese texto a este vector de aquí, ¿sí? Este vector tiene
estas dimensiones. Esa es la dimensión con la que trabaja el modelo de Text Embedding 3D Small. ¿Sí? Aquí veo la dimensión y la forma del vector. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer con este vector? Podemos buscar podemos buscar qué tan similar es este vector con otros vectores de otros textos. ¿Sí? Para calcular la similitud entre vectores se pueden usar algunas métricas. Yo voy a usar la métrica de distancia coseno. Es una métrica utilizada para calcular distancias entre vectores. ¿Sí? Voy a definir esa función por acá. Y ahora voy a generar un vector para un texto de búsqueda, como puede ser el nombre de otro empleado. ¿Sí? Voy a generar este embedding para este texto. ¿Sí? Lo genero de esta forma y ahora voy a ver qué similitud tiene este vector de acá, del texto Diego Zumárraga, con el vector del texto de la hoja de vida de Lionel Messi. ¿Sí? Voy a ver esa similaridad y listo. Me da una similitud relativamente baja porque efectivamente los dos textos no tienen mucha relación, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En la vida real, si yo quiero hacer una búsqueda, en este caso de una hoja de vida de un empleado, digamos, quizá yo como usuario no voy a realizar una búsqueda solo con el nombre y el apellido, quizá haga una búsqueda con un texto como este de acá, ¿sí? Donde a mi aplicación o a la búsqueda le voy a decir, resume la hoja de vida de Diego Zumárraga, ¿sí? Generemos un vector para este nuevo texto y comparemos nuevamente la similitud de los vectores. Voy a generar este vector, este nuevo vector, y veamos qué pasa ahora con la similitud de estos dos vectores. Fíjense que aumentó casi el doble la similitud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este texto de búsqueda estoy usando palabras como resume o palabras como hoja de vida que sí están presentes en el texto de la hoja de vida de Lionel Messi. Eso hace que la relevancia de la búsqueda cambie en la búsqueda vectorial. Y eso en la vida real puede causar problemas porque aquí evidentemente no estoy realizando la búsqueda de cualquier hoja de vida. Necesito la hoja de vida específica de este empleado. ¿Sí? Esos son los problemas que nos encontramos en la vida real. ¿Cómo podemos mejorar esto? Tenemos que configurar la creación del índice y la búsqueda semántica dentro de Azure iSearch. Veamos cómo podemos hacer eso. Por acá tengo un segundo notebook donde voy a indexar estos textos dentro de Azure iSearch y veamos cómo los puedo configurar para optimizar las búsquedas. ¿Sí? Voy a hacer todos los imports necesarios en mi notebook. Voy a definir un par de funciones, una función para borrar el índice en el caso de que esté creado. Y voy a crear una función con la definición de un índice. Definir un índice en Azure iSearch es como crear una tabla dentro de una base de datos, básicamente. ¿Sí? Un índice lo tengo que crear con los campos que yo quiera definir dentro del índice. Sí, en este caso estoy definiendo un índice con 5 campos. Un campo para almacenar el ID del contenido, el título del contenido, el contenido como tal, el texto como tal, palabras claves y un último campo para almacenar justamente el vector embedding, ¿sí? O el texto convertido a vector, ¿sí? Esa es la definición que debe tener, en este caso, este índice con el que voy a trabajar. Además de la definición de los campos, dentro del índice voy a definir la configuración semántica, ¿sí? Esto es lo que normalmente no encontramos en los códigos de ejemplo o en los tutoriales de aplicaciones RAC. Normalmente
se utilizan las configuraciones por defecto, pero en aplicaciones reales es importante configurar la búsqueda semántica en Azure iSearch. Y lo que tenemos que configurar es básicamente indicarle a Azure iSearch cuál es el campo del índice que contiene el contenido en texto como tal, indicarle cuál es el campo que contiene el título del contenido y también le tenemos que indicar qué campo va a contener palabras claves sobre ese contenido, ¿sí? Eso le va a ayudar a iSearch a buscar relevancia no solo en el texto del documento como tal, sino también en estos otros campos como el título y las palabras claves, ¿sí? Primer paso que tenemos que configurar en iSearch. Y el segundo paso es la configuración de los vectores, ¿sí? En este caso voy a usar un algoritmo que es el algoritmo por defecto que normalmente se usa para la búsqueda vectorial, pero en la vida real quizá quieran probar otros algoritmos. ¿Sí? Hay otros algoritmos que por acá tengo otro ejemplo, como puede ser el algoritmo de vecinos cercanos, por ejemplo. ¿Sí? En la vida real quizá quiera probar diferentes algoritmos para ver cuál funciona mejor con mis contenidos. Listo, entonces voy a crear esta función que me va a ayudar a definir un índice. Y voy a crear ese índice dentro de iSearch. ¿Sí? Voy a proceder con la creación del índice. Listo. El índice está creado en iSearch. Recuerden, esto es como crear una tabla dentro de una base de datos. Sí, está creado el índice, pero todavía no tiene contenido. Está solamente creada la definición, sus campos. Lo que voy a hacer ahora es justamente subir contenido a ese índice. ¿Sí? Indexar contenido. Entonces lo voy a hacer con esta función de acá para indexar dos documentos. En el primer documento tengo el resumen de la hoja de vida de Lionel Messi, como en el ejemplo anterior. Le he puesto un título a este contenido y por acá tengo un resumen de la hoja de vida de Diego Zumárraga, también con un título. La clave para definir títulos en los contenidos es no utilizar palabras o frases comunes que se repitan en todos los títulos, como justamente hoja de vida de, o manual de usuario de, o reporte de. Sí, ese tipo de frases comunes es preferible no incluirlas en el título porque no son las palabras más importantes o más relevantes dentro del texto. Listo. Y con eso voy a generar los embeddings para esos dos documentos, ¿sí? Con este código de acá. Y procedo a agregar esos contenidos en la estructura del índice, ¿sí? Con su ID, con su título, su contenido y sus palabras claves. En este caso estoy simplemente dividiendo el título en palabras claves separadas por comas. Y también obviamente estoy incluyendo el embedding generado. Voy a crear la definición de esta función. Y voy a generar los índices, las definiciones de los índices para esos dos documentos, ¿sí? Aquí están los vectores que se generaron. Y ahora voy a subir estos dos documentos a Azure iSearch, ¿sí? Los voy a indexar como tal. Listo. Ahora que están indexados estos dos documentos, veamos un ejemplo de una búsqueda en Azure iSearch, ¿sí? Lo voy a hacer con este notebook de acá. Voy a realizar los imports necesarios. Igual voy a utilizar el modelo Text Embedding 3 para generar un embedding del texto que voy a consultar. ¿Sí?
Y voy a hacer una búsqueda con el mismo texto que en el ejemplo anterior. ¿Sí? Supongamos que como usuario quiero buscar la hoja de vida de Diego Zumárraga y este es el texto con el que voy a hacer la búsqueda. Resume la hoja de vida de Diego Zumárraga. ¿Sí? Voy a generar los vectores para ese texto de búsqueda y voy a realizar la búsqueda como tal dentro de Azure iSearch. ¿Sí? Voy a crearme mi cliente para Azure iSearch y voy a realizar la búsqueda de esta forma. ¿Sí? Cuando realizo una búsqueda en Azure iSearch tengo que indicarle cuál es el texto que voy a buscar, cuál es el vector de ese texto que voy a buscar y de esta forma puedo buscar y recuperar los resultados que me entregue Azure iSearch. ¿Sí? Listo, los resultados están aquí. Vamos a ver qué es lo que encontró Azure iSearch como mejor respuesta a ese texto de búsqueda. Vamos a buscar esto de acá y efectivamente me está diciendo que la mejor respuesta fue la hoja de vida de Diego Zumárraga. ¿Sí? No se confundió o no encontró relevancia con los otros textos que también contenían las palabras como resumen o hoja de vida. ¿Sí? Fíjense que el resultado tiene una confianza bastante alta y esto lo puedo comprobar también obteniendo todos los resultados de la búsqueda. ¿Sí? Voy a imprimir todos los resultados que devolvió Azure iSearch y veo que encontró los dos resultados, pero la diferencia de puntuación en cada uno se ve que es bastante amplia, ¿sí? Porque iSearch utilizó no solo el texto como tal, sino que además utilizó el título y las palabras claves como contenido relevante para devolver la información. Y así es como podemos optimizar nuestras búsquedas en Azure iSearch. Eso es lo que tengo para comentarles en este video. Les agradezco su atención y en la descripción van a poder encontrar el link a estos notebooks que he utilizado.